Madeleine Liliana Ortiz Toledo. Muy buenas tardes. En esta oportunidad vamos a presentar el delito de la violación a la intimidad. El derecho a la intimidad se muestra constantemente en nuestra vida cotidiana, por ejemplo, en la vida de parejas. Generalmente los problemas se generan producto a la violación a la intimidad. Por más que sea tu pareja, no puedes acceder a información que no se te haya permitido. Solo pueden ser interceptadas o registradas mediante una orden judicial y claro está, si tú quieres darlo por voluntad propia. Nuestra Constitución, en su artículo número 2, inciso 7, nos dice: toda persona tiene derecho al honor, a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar, así como a la voz, a la imagen propia, que el derecho a la intimidad protege la esfera privada de la persona en su dimensión, tanto como sujeto individual como en el entorno familiar. En este sentido, empecemos definiendo estas dos palabras. Empecemos por el honor y la reputación. La honra es la buena opinión de sí mismo adquirida por el mérito propio, y la buena reputación es el reconocimiento social de estos méritos propios. Luego, la Constitución extiende su reconocimiento a la intimidad personal y familiar. Esto quiere decir que todas las personas tienen derecho a tener reserva de su vida, reconociéndose una dignidad especial frente a sí mismo y frente a los demás. Esta vida privada está protegida por la ley y toda persona tiene derecho a que ni el Estado ni la sociedad puedan inmiscuirse en ella sin su libre consentimiento. Esta libertad protege determinadas acciones y decisiones sobre la propia vida, la salud, la vida sexual, la educación, costumbres y otros asuntos personales o familiares que se requiere permanezcan fuera del escrutinio público. La Constitución añade así también que toda persona tiene derecho a la imagen, a la voz. Ese derecho se reconoce y se amplía en el Código Civil, en donde expresamente se señala la imagen y la voz de una persona no puede ser aprovechada sin autorización expresa de ella, salvo que existiera notoriedad en la persona por el cargo que desempeña o por hechos de importancia de interés público. La imagen y la voz son derechos fundamentales que se les otorga a las personas para proteger su aspecto interno y su aspecto externo, siendo la imagen la representación física y gráfica de la persona, es decir, la parte externa por el cual podemos identificar y reconocer a una persona. Y la voz es aquella imagen sonora del hombre, es el conjunto de palabras que permite identificar a una persona sin necesidad de poder verlas. Como tanto, la imagen y la voz van a permitirle poseer su individualidad e identificar de manera propia, porque cada quien tiene una voz y una apariencia física distinta al resto, lo que nos hace una persona con características propias. Por esto, que se realizan algunas preguntas importantes. Por ejemplo, ¿por qué el derecho al honor y a la reputación, voz, imagen, pueden colisionar con el derecho a la información? Como dice el mismo artículo constitucional que declara la intimidad como derecho, toda persona afectada por afirmaciones inexactas o agraviadas en cualquier medio de comunicación social tienen derecho a que ésta se rectifique en forma inmediata y proporcional sin perjuicio a las responsabilidades de ley. Entonces, el derecho a la rectificación por un agravio o por una información inexacta, la Constitución nos remite a las responsabilidades de ley, que pueden ser civiles, por ejemplo, una indemnización por daño, o penales. En las responsabilidades penales son delitos contra el honor o contra la intimidad, lo establecidos en el Código Penal. Los delitos contra el honor y aquellos contra la intimidad son de acción privada, es decir, solo cabe denuncia de la persona que se siente agraviada. Tal vez el más conocido por ustedes de los delitos contra el honor es la difamación. En el caso de difamación se atribuye a una persona un hecho, una cualidad o una conducta que puede perjudicar su honor o reputación. En algunos casos
No en todos. Si el autor puede probar la veracidad de sus dichos, no habrá delito. En el caso de delito contra la intimidad, se prohíbe la observación, escucha o registro de cualquier medio de la vida personal o familiar. Asimismo, se pena el uso de archivos computarizados que contengan datos sobre convicciones personales u otros aspectos de la vida íntima. Cabe preguntarse, en un mundo cada vez más interconectado, con mayor cantidad de información personal en la web, ¿es posible proteger la información personal en estos registros que son privados? Pero los que se puede tener fácil acceso a una regla a recordar, si nosotros revelamos públicamente lo que nos es íntimo, estamos perdiendo el derecho a la protección constitucional. Si nosotros autorizamos con nuestros hechos o conductas la intromisión de terceras personas, nuestra vida íntima, familiar o sentimental, o exponemos nuestra propia imagen a extraños, esto puede tener consecuencias lamentables. Entonces, ¿cuánto sabemos realmente de este delito? Bien, son hechos punibles que se producen al realizar acciones para invadir la privacidad de un tercero, violando así el derecho a la intimidad. Aunando a lo anterior, nos encontramos en una era de información digital. Por tanto, estos registros indebidos corren el riesgo de ser filtrados y difundidos masivamente en distintos medios de comunicación. Ahondando un poco más en el tema de la violación a la intimidad, toquemos un punto muy importante, el cual es la Ley 29.733, el cual es la Ley de Protección de Datos Personales. Esta ley bajo la cual todos, absolutamente todas las personas, estamos sujetas. ¿Qué quiere decir? Un principio constitucional y protección de los datos personales. En este caso, que la violación de datos personales está prohibida y penada por ley en el Código Penal. Un caso muy sonado en la violación de la intimidad es el caso de Paolo Guerrero y Magali Medina. ¿Quién es Paolo Guerrero? Creo que muchos de nosotros lo conocemos, un conocido y un importante futbolista que ha transcurrido a lo largo de su vida dentro del escrutinio público. ¿Quién es Magali Medina? Bien, recordemos que esta periodista ha transcurrido durante los años, ha ahondado mucho en la vida personal de muchas personas, especialmente de aquellas que son figuras públicas. Ya, en este caso, en el caso de Paolo Guerrero y Magali Medina, su equipo técnico de Magali Medina tomó fotos de Paolo Guerrero desde su vida privada en un ámbito público, el cual no era sujeto de derecho, en otras palabras, no tenía el derecho de hacerlo, nada en absoluto. ¿Por qué? Porque Paolo Guerrero no se encontraba en su trabajo, que en este caso su trabajo es ser futbolista. Guerrero no estaba en ningún momento en su trabajo como futbolista, sino estaba disfrutando de su momento personal y privado, el cual debía mantenerse de manera privada, el cual Magali Medina y su equipo periodístico no en ningún momento respetó. Aunque Paolo Guerrero sea famoso, bien conocido a nivel mundial, incluso nacional, por ser el capitán de nuestra selección, esto no significa que cualquier persona pueda ahondar en su vida personal, en este caso lo que hizo Magali Medina, ya que lo hizo sin su consentimiento alguno, el cual Paolo Guerrero se encontraba en su vida privada, en su esfera privada, la cual se debía mantener en la misma. Por ejemplo, Magali Medina usó estas fotos ¿para qué? Para difamar a Paolo Guerrero, haciendo afirmaciones falsas, las cuales no tenían repercusión alguna y no tenían que salir de esta esfera privada, en el cual, utilizando la información, afirmaba que Paolo Guerrero abandonó la concentración del equipo de la selección de fútbol nacional, lo cual no era cierto hasta cierto punto. Lo que esto hace aún más grave es que las imágenes que Magali Medina con su equipo periodístico lo usaron fue para menospreciar a Paolo Guerrero, el cual lo hicieron ver como una persona irresponsable que abandonaba cuando quería su trabajo, que hacía lo que quería y no respetaba el horario en el cual se le imponía a por el cual Paolo Guerrero sufrió daños a su imagen como persona pública y también de su entorno privado. Por decirlo, que su familia le vio mal, la gente del entorno social le vio mal. ¿Por qué? Se ganó la desconfianza. ¿Por qué? Por un informe que creó este medio de comunicación para dañar su imagen del mismo. En este caso, demuestra cómo la vida personal de Paolo Guerrero
puede ser malinterpretada por las personas de su entorno familiar y de su entorno social. Los medios de comunicación, en este caso el de Magali Medina, no respetaron esos límites, los cuales siempre deben ser establecidos como figura pública, como lo explicó mi compañera, porque tanto las personas que son del entorno mediático como las figuras públicas y las figuras sociales tienen que estar limitadas tanto su figura dentro de su entorno privado y de su entorno social, algo que es visto muy común hoy en día, especialmente aquellas figuras de la farándula. Otro caso muy sonado en el cual repercute en la vida de Magali Medina como periodista dentro de la violación a la intimidad es el caso de Yajaira Plasencia, en el cual utilizó las imágenes de la misma, ¿para qué? Para difamarla de la misma manera que hizo con Paolo Guerrero. Yajaira Plasencia mencionó en demandarle a Magali Medina por las acusaciones tan graves que le estaba haciendo, en el cual dañaba su imagen como cantante y como figura pública. Algo que solamente quedó en especulaciones, más no lo hizo, no hizo la demanda penal como competía a esta persona. De la misma manera, algo que también hizo fue con la Foquita Farfán, algo muy conocido, ¿no? Bien, de la misma manera, utilizó las imágenes no solo para dañar su imagen, sino para hacerlo ver como una persona irresponsable, de la igual manera que Paolo Guerrero, que se fue a una fiesta en una discoteca, por decirlo así, en el cual su trabajo, su entorno de ambos, de Paolo Guerrero y de Farfán, son el medio futbolístico, en el cual le hizo ver como personas irresponsables que pueden hacer lo que quieren y no les interesa, por decirlo así, la concentración del equipo nacional. Algo que daña sus imágenes no solo a corto, sino a largo plazo. No solo el de ellos, sino incluso de su entorno familiar, como ya sea sus hermanos, sus hijos, entre otros. Todo medio de comunicación tiene la responsabilidad de indagar y investigar acerca de todo lo que van a exponer a la gente, en este caso a los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque repercute a nivel nacional. Van a hacer conocer una historia que supuestamente están investigando o no están investigando. Algo que va a dañar la imagen de la persona, en este caso de las figuras públicas como de Yajaira Plasencia, Paolo Guerrero y de Farfán. Algo que Magali Medina casi nunca ha tenido repercusión que lo ha hecho. Este tipo de situaciones pueden llevar que las personas pierdan la confianza en sí mismas, en los medios de comunicación y se sientan constantemente expuestas a la población y al medio social, en otras palabras, lo cual no es saludable para uno mismo, ¿no? Personalmente, yo por lo menos no me gustaría que una persona entre a mi vida privada, a mi vida íntima y esté mencionando cualquier cosa de mí, por decirlo así. En el caso de Paolo Guerrero, Yajaira y de Farfán, reitero, el uso de imágenes de esta manera no solo fue un error, sino que también mostró la falta de respeto hacia su persona, a su vida privada, a su entorno social y íntimo de las personas. Ya ahondando un poco más en el tema, el que viola la vida personal o familiar, ya sea observando, escuchando, registrando un hecho, palabra, escrito, imagen, valiéndose por ejemplo de instrumentos, ya sea un dispositivo o incluso de una carta, por decirlo, el Código Penal lo va a reprimir con una pena privativa de libertad no menor de 2 años y la pena va a ser no menor ni 1 ni mayor de 3 años y 35 días multa. Cuando el agente revela la intimidad de la persona conocida de manera antes prevista.